Finalmente se estrenó el tráiler de Aquaman and the Lost Kingdom, y si bien ha tenido una buena acogida por parte del público y los críticos, parece que en DC no son optimistas y las informaciones dicen que la compañía ha bajado los brazos y se ha rendido cuando falta muy poco para que la película llegue a los cines. Pero, ¿por qué Warner ha dejado a Aquaman 2 a su suerte? ¿Por qué el director James Wan está recaliente? ¿Por qué el tráiler se lanzó tan tarde? Todas las respuestas de lo que está pasando con Aquaman 2 después de la intro. Qué buena onda. Como siempre, si te gusta el video, recordá dejar un buen like, así ayudás muchísimo al canal. Y si te gusta el contenido de Marvel, DC y Star Wars, no te olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas las notificaciones del canal. Es lo mejor para un chico de tu edad. Ahora sí, ¿por qué Warner ha dejado a Aquaman 2 a su suerte? Los motivos parecen ser varios, ya que la película pasó y sigue pasando por varios inconvenientes. Para empezar, la cinta fue retrasada durante mucho tiempo y tuvo que lidiar con varios obstáculos, entre los cuales estuvieron la campaña para sustituir a Amber Heard como Mera, tras perder el juicio con Johnny Depp, que hizo que tengan que reducir sus escenas a lo mínimo posible e incluso se rumorea que morirá en el primer tercio de la historia. A esto se suma lo que se conoció en los documentos publicados del juicio, en los que la actriz cuenta que Jason Momoa y el director James Wan la maltrataban durante el rodaje de sus escenas. Otro inconveniente para Aquaman 2 fue la transición empresarial cuando Discovery adquirió a Warner. Para ese momento la película ya tenía su primer corte terminado, pero luego de 7 proyecciones de prueba, el film no convenció al CEO de Warner Discovery, David Zaslav, quien ordenó hacer varias regrabaciones para acomodar la película. A estos problemas se sumó la llegada de James Gunn y Peter Safran como jefes de DC, quienes a su vez ordenaron más reshoots para que la secuela de Aquaman no tenga continuidad y no estorbe con los planes que ambos tienen para su nuevo y naciente universo. Esto provocó la ira del director James Wan, quien declaró a los medios que el principal obstáculo que ha tenido Aquaman 2 fue lidiar con las exigencias y cambios que ha hecho James Gunn. Sin embargo, luego del estreno del tráiler, el director quiso ser conciliador y se contradijo de sus declaraciones iniciales al decir que tiene buena relación con el CEO de DC y que siempre está abierto a las sugerencias. Por su parte, hace algunos días, varios de los insiders más respetados y confiables de la industria han confirmado lo desastrosa que la película les pareció a los que presenciaron las proyecciones de prueba. Gran parte de los espectadores se levantaron y abandonaron la sala, desilusionados con lo que estaban viendo, ya que la película era extremadamente aburrida. Esto terminó de convencer a los directivos que tratar de hacer que la película funcione es una pérdida de tiempo y dinero, y que por eso James Gunn no está poniendo ningún presupuesto de marketing detrás de la cinta, y que apostó por poner lo mejor que tiene la película en el tráiler sin importar que se cuente casi toda la trama del film. Teniendo en cuenta todo esto y los fracasos que viene arrastrando DC, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿estamos ante un nuevo gran desastre de DC como lo fue The Flash? Aunque yo mantengo la esperanza y deseo que todo salga bien para The Lost Kingdom, todo indica que nada salvará a la ya desprestigiada marca DC de otro duro golpe. Si te gustó el video, dale un buen like, y si sos fanático de Marvel, DC o Star Wars, suscríbete para recibir las últimas noticias de tus personajes favoritos. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.